Hola, ¿cómo están? Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por invitarme. Muchas gracias, de veras, es un placer. Y para nosotros es un honor. Le cedo el micrófono a mi socia, Mariel Turrent. Tu micrófono, Hola, Mariel. Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que es un honor, un gusto tenerte aquí. Y bueno, Miguel, Miranda y yo somos parte de Malish Editores, que en realidad no es una editorial, sino somos un equipo de gente que escribe. Somos escribidores. Y bueno, tenemos este taller de lectura crítica, siempre enfocado un poco a la forma en la que escriben. Hemos tenido ya la suerte de tener a muchas personalidades del mundo literario con nosotros, que siempre es enriquecedor. Y bueno, como te digo, somos un equipo de autores independientes. Nosotros escribimos nada más por el puro placer de escribir y hacemos nuestras propias ediciones y compartimos en nuestros talleres de escritura creativa ejercicios y comentamos sobre los textos. Pero bueno, pues vamos a comenzar, ya nos presentamos un poco y vamos a comenzar entonces, Miguel, si quieres presentar a Ana formalmente. Creo que no necesitas mucha presentación porque ya todos te conocemos bien, pero creo que de todas maneras hay que Gracias, hacer María. protocolo. Ahora sí que un gustazo que Beatriz Rivas nos pusiera en contacto. Es una amiga muy querida y admirada, entonces de verdad es un privilegio contar con lectores. Ustedes lo saben, que el placer que da no solamente la escritura en sí misma, trae adicional el placer de que a uno lo lean, ¿no? Como que si no, no se completa el ciclo. Y en ese sentido, pues muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Y para cumplir el protocolo, permítanme decir que Ana Clavel es una narradora mexicana cuya imaginación desbordante, preparación y creatividad la ha colocado en un lugar sumamente importante dentro de nuestra literatura mexicana contemporánea. Es conocida porque nos muestra de forma profunda las relaciones entre los seres humanos, el placer, el deseo, el dolor, la muerte, pero no se queda ahí. Su originalidad y recursos narrativos han dado origen a proyectos multimedia que conjuntan video, fotografía, instalación, intervención artística y performance. Maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM, Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen en 1991, Medalla de Plata 2004 de la Société Académique Arts Sciences Lettres de Francia. Sus novelas se han traducido al inglés, al francés y al árabe, y entre estas, Las violetas son flores del deseo obtuvo el Premio Nacional de Novela Corta Juan Rulfo 2005 y de Radio Francia Internacional, y Las ninfas a veces sonríen obtuvo el Premio Iberoamericano de Novela Elenia Poniatowska 2013. Además, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de el FONCA, o Fondo Nacional de Creadores. Bienvenida, Ana, y muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Es un privilegio, de verdad, tener una escritora de la talla de tu trascendencia. Muchísimas gracias. Ana, bueno, yo además de haber leído tus libros, bueno, y en especial también compartí algunas entrevistas que te hicieron. En ellas hablas tú de cómo la vida te sorprende con noticias, con las noticias horribles que creo que todos vemos, y estas situaciones a veces detonan una idea para escribir. Platicas sobre tu encuentro directo con la violencia que vivimos en México y una vez que tienes un tema, esa es mi pregunta, va así, de que cuando tú ya tienes este tema, que en este caso, bueno, te provocó tal vez un hecho violento de las noticias, tú ya tienes en mente qué género vas a utilizar o cómo se decide si será ensayo, si será novela,
¿Lo tienes claro desde el principio o lo vas explorando poco a poco? En principio hay como una idea aproximada, ¿no? De hacia dónde podría ir el texto. Los estímulos son muchísimos, ¿no? La realidad nos colma de ellos. Inés Arredondo, la escritora mexicana de la generación de la ruptura, hablaba de un elemento importante que es la señal, ¿no? Una especie de señal que se desencadena de pronto alrededor del creador y que suscita una serie de respuestas, de reacciones. En ese sentido, yo no había tratado tan abiertamente el tema de la violencia, y mucho menos en México. Yo me había ido más por este asunto de una poética de las sombras, de los deseos, eh, a veces con, digamos, desarrollos turbulentos, tremendos, como las violetas son flores del deseo, o a veces de manera muy lúdica, muy gozosa, como las niñas a veces. Cuando estaba yo trabajando el tema del corazón, que quería yo, como acostumbro hacer con cada uno de mis libros, sobre todo de los proyectos novelísticos, de explorar, investigar, indagar, empaparme en toda una bibliografía, en imágenes que vengan a relación con el tema. Yo tenía proyectado pues una especie de revisión del tema del corazón en nuestros días. Y mucho estaba la historia de Sandra, este personaje con el que arranca la novela, que no ha visto el Taj Mahal y que de pronto, ante la posible idea de suicidio, resuelve que no se tira a las vías porque le falta cumplir el deseo de ver el Taj Mahal, ¿no? Por allí era más la introspección, digamos, no sé, de carácter existencialista, más por el lado de las pulsiones, de esta suerte de reflexión sobre las pasiones, la melancolía, ¿no? Estos temas que giran alrededor del corazón. Y en esas estaba armando ese personaje y el personaje que sigue un poco después, el de Horacio, de Corazón Inquieto, con esta operación. En realidad fue la que suscitó la historia original de Breve Tratado del Corazón, ¿no? Un amigo que le sucede un percance al cambiar una llanta de un coche, de pronto tiene un desprendimiento de una válvula calcificada, un problema que se le había ocasionado por una infección en la infancia y él no sabía, y de pronto lo tienen que hospitalizar y está en riesgo, lo operan y cuando despierta se suscitan una serie de cambios en su existencia, ¿no? Que tienen que ver con que de pronto, como le sucede a muchas personas que se ven al borde de la muerte, que de pronto se dan cuenta de que tienen que cambiar sus prioridades en la vida, ¿no? Entonces, esta historia es la que realmente suscita el origen del Breve Tratado del Corazón. Pero estaba yo en esas, armando el meollo de todas estas historias, de todo esto que yo quería un poco hacer como una suerte de compendio, de tratado sobre el tema. Y de pronto en esas estaba cuando me topó con una noticia del 2004, perdón, del 2014, que tiene que ver con el arribo declarado de la violencia en la Ciudad de México. Y a unas cuadras de mi casa se suscita pues un evento terrible, ¿no? Dejan en una maleta el cuerpo de una muchacha, de una mujer, y la noticia es tan terrible que hay por allí un video, el macabro, me acuerdo que la noticia la titularon, ¿no? Como el macabro, el traslado del macabro maletero, eh, con esta maleta en los andenes del metro. Y la verdad es que, pues, el Metro San Antonio está, qué decirles, a
5 o 6 cuadras de mi casa. Entonces, ahora sí que la violencia que conocemos, que hemos percibido, que de alguna manera en mayor o menor grado padecemos, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo México, incluso también a nivel mundial, pero sobre todo en este país tan crucificado que tenemos, de pronto fue percatarme de que la realidad me estaba dando la oportunidad de enfrentar el tema del corazón desde la violencia de nuestros días, ¿no? Que también había una vertiente para el corazón violento. Y por allí entonces terminé como de armar más todavía el asunto y me dio pues la posibilidad como de actualizar todavía más el tema. Decía yo que la violencia no es un tema tan frecuente en mi realidad literaria, sin embargo, ahora en esta ocasión sentí que me atropellaba y que me pedía que lo trabajara, entonces lo incorporé y por eso es que hay esta vertiente también de corazón violento en Breve Tratado del Corazón, aunque en un principio no estaba planeado de esa manera. Lo que quiero decir es que en la novela muchas veces sucede, a diferencia quizá del cuento, que los hallazgos que va uno teniendo en torno a lo que está desarrollando son los que van dando una suerte de panorama en el que se va a desarrollar de una manera un poco misteriosa el asunto de la novela, ¿no? Uno tiene decía Carlos Fuentes que, por ejemplo, para él, la diferencia entre el cuento y la novela era que en el cuento uno se tira al mar y sabe a dónde va a llegar. Y en cambio en la novela tiene uno que dejarse un poco arrastrar por las corrientes e incluso llegar a perder la orientación, porque en esa suerte de incertidumbre es en lo que realmente se consolida esa nebulosa que de pronto puede ser como mucho más propositiva, mucho más desafiante, cuando uno le cede un poco esa guía, esa suerte de, de control que en un principio uno cree tener sobre la escritura, ¿no? Entonces, la maravilla de la novela, decía Carlos Fuentes, es que uno se sumerge en el agua y de pronto va nadando hacia una dirección específica, hacia un puerto, y de pronto al verse inmerso realmente con los personajes, con la historia, uno un poco se pierde. Eso es la gracia de la novela, un poco dejarse arrastrar y otro poco mantener a la vez cierto control, y en esa interacción es en lo que se recrea verdaderamente el tema novelesco. Me encanta esa idea de tirarse al mar y dejarse llevar, pero siempre controlando el rumbo. Tú has dicho en varias ocasiones que esta novela es una novela de gabinete, pero el título dice que es un tratado del corazón. ¿Qué es para ti una novela de gabinete? ¿Cómo te surge esa idea? En realidad es una novela, yo diría, muy propositiva, muy desafiante, porque no es una novela convencional. Y esta idea del gabinete es que justo para armar el concepto de tratado sobre el tema, sobre este tema tan icónico, tan polémico, tan afamado que es el corazón, dispuse una serie de recuadros que son como ventanas que dan información de tipo histórico, de tipo mitológico, de tipo legendario, de tipo anatómico, médico, a veces anecdótico, ¿no? Sobre el asunto del corazón. Y entonces, al pensarla como una suerte de artefacto en el que las 4 partes se integran como, digamos, las partes del corazón, las partes tradicionales de las aurículas y los ventrículos, y una suerte de flujo narrativo que va dándole
¿no? Esa consanguinidad a los personajes, a la historia, a la acción causa-efecto, ¿no? Estos recuadros me parecía que eran como esas ventanas, esa suerte de cajones que podrían armar una especie de gabinete, y por eso mencionaba yo que era una novela gabinete de curiosidades. Y en ese sentido, de algún modo creo que es mi novela más arriesgada, también porque hace una serie de usos de la persona narrativa, ¿no? Va cambiando con cada uno de los personajes. En la primera historia de Sandra es la tercera persona narrativa. La historia de Horacio, del corazón inquieto, es la segunda persona narrativa. Luego, en la historia de Cassandra, es la historia narrada a través de la primera persona. Y finalmente, en la historia de homicida, de este psicópata asesino que asesina a Cassandra, de Omar Santa Cruz, es una voz de primera persona en plural, demencial, psicótica, que me ayudó mucho a solucionar como la complejidad de intentar hacer esta exploración en la voz demencial de un asesino. De un asesino como es Omar Santa Cruz, ¿no? De oficio decapitador. Inspirado mucho en alguna de las crónicas de Sergio González Rodríguez, un texto ensayístico titulado El hombre sin cabeza. Allí él entrevista a un sicario decapitador, y yo me baso mucho en ese testimonio para poder armar a Omar Santa Cruz. Y la solución del nosotros narrativo, de esa suerte de legión, fue providencial a la hora de buscar cómo acercarme a ese universo tan terrible y tan desafiante para una narrativa de este. ¿Tú consideras que la narración como la conocemos, como la que usualmente leemos, ya está siendo obsoleta? ¿Apostarías tú en una novela de gabinete para el futuro, en esto que, como dices, fue arriesgarte? ¿Seguirías apostando en este tipo de estructuras? La verdad es que desde mi primera novela, Los deseos en su sombra, siempre ha sido para mí una fascinación de libertad, de ejercer la libertad creadora, y entonces de pronto paso de una voz narrativa a otra, voy contando acontecimientos en torno a la ciudad, vista como si fuera el cuerpo de una persona que se vuelve invisible. Siempre hay atrevimientos, pero esto, aunque de pronto uno pueda pensar que es algo muy experimental, muy nuevo, en realidad, desde el propio Quijote, hay esta suerte de tentativa creativa, experimental, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, las novelas al interior del Quijote, que son como relatos muy en el estilo de las novelas ejemplares, ¿no? Que de pronto, no sé, el relato el curioso impertinente, por ejemplo, no tiene mucho que ver con el Quijote en sí, ¿no? Y de pronto es una narración, una suerte de cuento, de noveleta, de relato al interior de la novela de Quijote. Y el hecho mismo de que el Quijote de pronto no es la obra de Cervantes, sino la obra que ha escrito un árabe, y que de pronto se juega allí el asunto de una suerte metafísica de la novela, ¿no? Cuando el propio personaje se encuentra los papeles en árabe, el propio Quijote, ¿no? Pide que se traduzcan, y resulta que son sus aventuras contadas por este árabe, ¿no?
Sidamete bengalí. Y él le dice berenjena, ¿no? Por lo parecido de bengalí. Entonces, estos juegos, este atreverse a ver la historia que uno está contando como desde otras perspectivas, desde otras posibilidades, es lo que Henry James en el arte de la novela menciona como la gran virtud de la novela. La virtud de la novela es la libertad creativa que te permite y que tú puedes explorar y desarrollar siempre con el compromiso de una vez que la defines, que la pones en la mesa, de llevarla hasta sus límites dentro de la ficción que tú estás creando, ¿no? Y entonces también hay un primer momento, digamos, con la novela de Tristán Shandy, que también hace juegos tan impresionantes como si estuviera, eh, que fuera un autor contemporáneo, ¿no? Están contando las peripecias del caballero y de pronto él habla de un reverendo al que le tiene especial afecto, que es su gran amigo, y muere, y en el duelo, entonces de pronto aparece un cuadro negro, así tipográficamente hablando, toda una página, porque te está expresando el duelo del personaje. Entonces, eso lo tenemos desde, ahora sí que siglos atrás, desde otros autores canónicos que siempre han jugado con los límites de exploración de la novela. Entonces, no creo que esté haciendo realmente algo verdaderamente novedoso, aunque sí para una manera tradicional de concebir la novela como una historia que de pronto se arma con una serie de personajes y va contando una trama narrativa y no se despega de allí. Uno podría pensar, por ejemplo, en las novelas de Benito Pérez Galdós, en las de Stendhal, ¿no? Que aún con toda la parte donde hay una introspección de pronto hacia el personaje, son novelas narrativamente urdidas, sí, de una manera un poco más convencional. Y bueno, cuando yo pienso incluso en Breve Tratado del Corazón, con todos estos juegos de los recuadros informativos, estas notas, ¿no? Como que se van presentando de manera adicional para ser leídas de manera independiente o irlas intercalando o seguir nada más la propia narración de los personajes de la novela. Esas posibilidades de pronto me da la impresión de que también es una suerte de contaminación del mundo virtual, de esta cuestión de que de pronto estamos leyendo un texto y nos remiten a un link y entonces abrimos una ventana y vemos algo de información y luego seguimos con el texto o ya nos quedamos por allá y nos vamos hacia la navegación de otros mundos o regresamos. Yo creo que tiene que ver con la multimedialidad, ¿no? que tenemos hoy en día y que de alguna manera pues se coló en esta tentativa narrativa que tuvo que ver con un tema que además pues es tan recurrente en todo lo que concebimos como parte de nuestra cultura, ¿no? El tema del corazón, con todo y que hay siempre variantes, ¿no? Como por ejemplo, es algo que comento en la novela, ¿no? Que para nosotros es el corazón, pero para los babilonios es el lugar que ocuparía en nuestra simbología, en nuestro imaginario, el corazón, lo ocupaba el hígado, ¿no? Entonces, todo lo relativo que puede ser, pero que de pronto depositamos allí una serie de símbolos, de deseos y de inquietudes que tienen que ver pues, con esta condición de ser humanos y de estar con el concepto que yo traigo a colación de San Agustín, del corazón inquieto, ¿no? De estar buscando siempre nuestro lugar, nuestra manera de ubicarnos, de encontrar una razón de ser ante tanta incertidumbre. Ana, a mí me gustaría comentar un poco, bueno, no por parte de la obra, porque bueno, nos llevaríamos aquí un montón de tiempo,
Como tú misma lo has dicho, es que esta novela es como para que en cada página te puedes meter a internet para ampliar la información todavía más. O sea, es un viaje cada página, ¿no? Cada página es una ventana a un mundo muy amplio. Entonces, bueno, no podemos comentar todo, pero me gustaría hacerte una pregunta por cada parte de estas 4 partes que tiene tu novela, que como tú dices, se entrelazan. Eh, y ya después abro el micrófono para que, bueno, pregunten todos. En la primera historia, que es la de Un corazón simple, que como tú ya lo comentaste y como ya todos lo leyeron aquí, Sandra con el corazón roto se quiere suicidar, pero decide que tiene que conocer el Taj Mahal, ¿no? Y para en París, entonces tiene la historia de la desconocida del Sena. Esta idea de conocer el Taj Mahal, a mí cuando la estaba leyendo, me pareció inverosímil, que un personaje mexicano al borde del suicidio de pronto decide que va a aplazar el suicidio para irse a conocer el Taj Mahal. Y después en una entrevista que te hacen, bueno, pues ya me entero de que es la parte que es verdad, ¿no? Y creo que a nosotros nos ha pasado también mucho esto. Justamente hace poco presenté yo una novela y me decían lo mismo, que no era verosímil esto y esto, ¿no? Y digo, bueno, pues justo eso que no es verosímil, eso es verdad. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que es importante que lo que contamos sea verosímil? ¿Tenemos que justificar esta parte absurda del mundo real? Es decir, el escritor debe enfocarse en la verosimilitud o en la veracidad. No, siempre es la verosimilitud, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, una novela como la de La Metamorfosis, Gregorio Samsa, que se despierta como un insecto, algunos dicen como una cucaracha, otros como Nabokov piensan que es un escarabajo. Este, obviamente que no se trata de que eso realmente sea verdad, ¿no? Sino que es una verdad literaria en la medida en que la apuntala así el creador Franz Kafka y establece unos límites de la ficción que lo hacen posible. Y ahí es donde entra el concepto de la verosimilitud, ¿no? Una vez que te señala que tiene dificultades para levantarse, entonces las patitas y el cuerpo, y entonces empiezas a entrar en otra realidad. Hay gente que a pesar de que le des todos los elementos para que sí sea posible ese sueño de la ficción, hay gente que va a tener como una idea de lo posible y de la realidad muy acordonada, ¿no? Entonces te va a decir que definitivamente eso no puede pasar y a lo mejor cierra el libro, ¿no? Eso siempre puede suceder. Pero más allá de eso, lo que como creadores tratamos siempre de trabajar es como una suerte de anzuelo que atrape al lector y que le demos todos los elementos para que pueda suponer que esa realidad, aunque no sea la realidad cotidiana, pueda ser una realidad posible, por lo menos en términos de la imaginación. Si no, pues piensa, por ejemplo, en Viaje a la Luna de Julio Verne, cuando todavía no había todo el desarrollo para pensar en la posibilidad de una nave que realmente llegara a la Luna, ¿no? Entonces, yo sé que luego de las inquietudes que como escritores en ciernes nos topamos es hasta qué punto de pronto la realidad y la ficción pueden coincidir o alejarse. Y por ahí muchas veces pienso, por ejemplo, en ciertas historias que tienen que ver con una realidad muy palpable, ¿no? Que luego vienen incluso consejos del tipo de escribe sobre lo que conoces o sobre lo que es tu mundo, ¿no? Porque es lo que mejor puedes conocer, sí, explorar e incluso mostrar, ¿no?
Pero yo me quedo pensando en que esa puede ser una limitación muy grande porque justamente imagínate que solamente pudieras hablar del mundo que conoces. Entonces el asunto de la imaginación se vería muy limitado. Pienso que alguien como Ray Bradbury con Crónicas Marcianas no hubiera podido trabajar el tema si nada más hablamos del mundo que conocemos. Jonathan Swift, ¿no? Con Con- con- Gulliver. exacto, ¿no? Entonces todos estos sueños de la imaginación que de pronto se convierten en fantasías posibles y que son mundos que los creadores inauguran, ¿no? Piensa en Alicia en el País de las Maravillas, o sea, ¿cuánto nos perderíamos si de pronto nada más nos ciñéramos al concepto de veracidad? ¿No? En cambio, la verosimilitud, en el sentido de que vas imponiendo una serie de leyes propios para tu mundo narrativo y que tú mismo los vas ampliando y los vas acotando. O sea, cuando Lewis Carroll nos presenta a un personaje que va siguiendo al conejo y que cae y que de pronto se encuentra con la galleta, con el elixir, que le dice, toma, me ve, me come, me bebe. Ahí se van ampliando esas posibilidades de la realidad ficcional y se va ciñendo a lo que va trabajando como materia narrativa, ¿no? Y eso de pronto es impresionante porque a veces sucede que sueños de la imaginación de pronto se revelan casi como profecías, ¿no? Me he topado ahora en los últimos días que esta variante de Omicron, bueno, hay una película que habla de un virus de una película de hace 50 años, ¿no? Ya estaban hablando exactamente con el mismo nombre, con otras circunstancias y lo que quieras, pero finalmente como los sueños de la imaginación pueden ser una realidad de pronto posible, y a diferencia de lo que decía Goya, de que los sueños de la razón originan demonios, los sueños de la imaginación a veces se convierten en realidad. Por ahí entonces vamos ampliando el horizonte que de pronto puede verse limitado, aunque la realidad en sí misma es prodigiosa, y muchas veces lo que sucede es que justamente la realidad nos termina mostrando que puede ser todavía mucho más increíble que la fantasía más loca que nos podamos imaginar, ¿no? Y ahí está el caso de justo lo que mencionabas de el deseo de ver el Taj Mahal, y que yo contaba en una de las entrevistas, que no es un elemento ficticio, ¿no? O sea, esa idea surgió por una amiga que estaba en una crisis depresiva y que me contaba que lo único que le había detenido de suicidarse había sido de pronto en su desesperación, en ese aferrarse en un sentido de supervivencia a algo que la mantuviera como ilusionada, ¿no? Y su inconsciente pensó en el Taj Mahal. Y entonces dijo, no me puedo ir si no he visto el Taj Mahal. Entonces suspendió la idea de suicidio y por ahí ya buscó ayuda y todo lo necesario. Entonces, es lo que menciono, ¿no? Que luego la realidad, por más que la creamos inverosímil, es increíblemente más fantasiosa. Sí. Cualquier sueño guajiro que nos podamos imponer, ¿no? Cuando uno ve justo lo de la metamorfosis de Kafka con este asunto de un ser que se puede levantar sintiéndose cucaracha, escarabajo, un insecto, si uno piensa en la realidad, por ejemplo, de los campos de exterminio, esos seres que de pronto se volvieron desechables, ¿no? Que fueron vistos como ratones, como insectos que se podían hacer a un lado. Hay una novela de Ricardo Piglia titulada Respiración Artificial, donde hay un capítulo dedicado a una suerte de ficción de una posibilidad de pensar a un joven Kafka que de pronto entra a una cervecería en Alemania,
Praga y se topa con un personaje que está delirante hablando de cómo los seres humanos son desechables, de cómo hay seres que no merecen la existencia y que en ese sentido son como si fueran insectos, ¿no? Que se pueden apartar. Y entonces le va contando como todo su delirio de una raza superior y otra raza que se puede suprimir. Y entonces Kafka se sale de ahí y piensa en la metamorfosis. Y claro, en la novela de Piglia lo que se está diciendo es que el personaje con el que se topa Franz Kafka para escribir la metamorfosis es un joven Hitler que todavía no ha llegado al poder, ¿no? Entonces, no importa si eso sucede o no, lo importante es el sueño de la imaginación que de pronto te pone en función de lo posible y que te da como otras respuestas y otros universos para conformar una interpretación de la realidad que puede ser mucho más rica, mucho más plena que de pronto sumar una lógica atroz 2 más 2, 4, ¿no? Claro, ahorita que mencionas esto de Kafka, Juan Villoro dice que la literatura finalmente debe hacer que cuando un lector se sumerge en el texto, pero después levante la vista y vea la realidad de otra forma, ¿no? O sea, que transforme al lector esta lectura. Entonces dice que cuando uno lee Kafka, después va a una oficina de gobierno y finalmente entiende muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en la segunda historia, la de Un corazón inquieto, les recuerdo que es cuando Horacio, tras una operación del corazón, de pronto no reconoce a su esposa y a los hijos y se enamora de Daniela. También tú mencionas aquí la fe, o sea, un tema importante es la fe, mencionas a San Agustín. Sí, o sea, en este libro donde pues la violencia es algo importante, ¿qué te gustaría que el lector se sumerja en esta lectura de esta segunda historia y lea sobre San Agustín y la fe? ¿Y qué te gustaría que después levante la cabeza y se dé cuenta al ver la realidad? ¿Qué sería como lo que, lo que tú quisieras provocar en el lector, ¿no? En esa segunda historia, digamos, el motor religioso en sí mismo se ve llevado a otro límite porque no tiene que ver solo tanto con la búsqueda de Dios, sino con esta condición humana que aunque no seas religioso, aunque no seas católico, aunque no se te dé el tema de lo sagrado, lo cierto es que los seres humanos siempre estamos en la búsqueda de algo que nos haga sentir plenos, que nos dé un sentido de la existencia. Y entonces el concepto de San Agustín como un corazón inquieto que va buscando por aquí y por allá hasta encontrar su lugar con la divinidad, con la presencia de Dios, en términos de nuestra actualidad, donde de pronto nos sentimos lejos de esa idea, perdidos en la fe, perdidos en el sentido de lo que nos puede dar una orientación, de pronto cierras el libro y abres y te abres a la idea de que tu corazón es una suerte de verdadera lámpara de los deseos, ¿no? Es la que verdaderamente frotas y te hace mantenerte vivo y acechando las posibilidades para, sobre todo, mal que bien, buscar un lugar en el universo para encontrar tus propias claves de la felicidad, tu sentido en la realidad, ¿no? Entonces, el concepto del corazón inquieto, del cor inquietum, ¿no? No es nada más un concepto religioso, es en realidad un concepto profundamente humano.
Y eso en todos los momentos lo hemos tenido, ¿no? De lo mismo en una época arcaica, imagínate a las mujeres y hombres en una cueva pintando eh, con sus propios dedos, ¿no? Estas figuras rupestres para eh, tener como poder sobre ellas. O imagínate a Miguel Ángel trabajando la piedad o el Moisés o el David, ¿no? Siempre hay una necesidad de encontrar que el corazón inquieto se apacigüe a través de la plenitud. La entiendas como la entiendas y mucho más en estos tiempos tan caóticos, tan violentos y tan sin sentido que vivimos de pronto, ¿no? Más allá de una cosa forzosamente religiosa o de fe, creo que por ahí está esa idea de que, bueno, dejes el libro y de pronto pienses, ¿no? En cómo tu corazón inquieto es el que justamente te da como esos movimientos del alma para seguirte moviendo y vinculando con los otros y ahora sí que el gozo y la tragedia que se presenta afuera y también en tu interior. En la tercera parte, que es un corazón fuerte, les recuerdo que es la parte donde la mujer recibe un bolso rojo que corresponde a la muerte de alguien más, que ella acepta la muerte de alguien más como un regalo. Me impactó que todo lo que pasa es verdaderamente horrible, pero todavía hay una cosa más horrible, que es el hecho de estar condenada a penar por no tener un corazón, ¿no? Ya como alma. Entonces quiero leer esta frase que la verdad me dejó así, se me quedó muy grabada y dice, que la desmiembren a una, que le corten la cabeza, que la pongan en una maleta y la abandonen en los andenes de una estación del metro, paz. Pero que además te quiten el corazón, condenándola a penar como alma sin rumbo, eso sí está de la chingada. Y creo que, bueno, hablaste de esta imagen que fue cerca de tu casa, que de ahí se detona esta parte también y creo que es algo horrible y que está muy bien logrado a partir de esta voz de una mujer que lo narra ya muerta, ¿no? ¿Cómo te surge esta voz narrativa en esta parte? Digamos que ahí la clave fue justo la noticia que surgió en medios periodísticos en línea y en periódicos impresos, ¿no? Sobre este hecho criminal, cuando se dio la noticia, ¿no? De que perdía la vida este personaje. Y entonces para mí fue la clave de decir, bueno, pierde la vida, pero no muere, ¿no? No forzosamente muere. Y entonces es el tipo de salto fantástico que te permite que en Pedro Páramo hablen los muertos, y acá en concreto, ¿no? Este personaje, a pesar de ser asesinado, siga en la búsqueda de su asesino. Estaba hablando, ¿no? A través de la noticia se estaba comunicando de alguna manera, ¿no? Y por ejemplo, cuando sucede todo este despliegue noticioso, yo nunca me llegué a enterar si alguna vez dieron con su paradero, si supieron, si pudieron identificarla y qué nombre finalmente tuvo, ¿no? A mí me parece fundamental la cuestión de los nombres, ¿no? Apenas conozco una mascota, inmediatamente pregunto cuál es el nombre. Y por supuesto hay gente que dice, no, pues se llama gato, ¿no? No, 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 ¿cómo que se llama gato? ¿No? O sea, el nombre define al Como ser. el de Truman Capote, ¿no? Que el de Desayuno en Tiffany's que se llamaba Gato. Ajá, Ella nunca le quiere poner un nombre para no apegarse a él, entonces ella decide que no, exactamente. que no le... Porque un nombre te da una singularidad, una vivencia particular y ella justamente lo que no quiere, Miss Golightly, es
vincularse efectivamente con alguien, ¿no? Y en general. Entonces, un poco te habla, ¿no? De esa dificultad que tenemos muchos seres humanos para enfrentar la vida, porque la vida duele, ¿no? Entonces uno quiere evitar el dolor y entonces te alejas de todo lo que te haga percibir esa dimensión de involucramiento y de que te expone, ¿no? Te hace vulnerable. Ahorita que hablas de involucrarte, estabas hablando también hace ratito de los sueños, de cómo de pronto se convierten en realidad y todo lo que, las cosas que escriben, de pronto ya tenemos el Omicron que ya se había escrito antes. Y tú has comentado en otras entrevistas que esta chica de esta tercera historia es con la que más te identificas con esta estudiante, ¿no? ¿No te da miedo un poco escribir una historia tan cruel eh, como una posibilidad tuya? O sea, como tú identificándote con este personaje y escribir una otra posibilidad tan dura, porque es algo horrible, ¿no? Eh, ¿Qué decirte? Hay, hay una parte donde este identificarse tiene que ver en términos de imaginación, ¿no? De eh, encontrar por ahí un paralelo en todo este mundo de deseos no cumplidos, ¿no? De lo que tiene que ver con estas posibilidades del ser que se dan de pronto en todo personaje joven que está abriéndose a la vida. Y yo lo mencionaba en particular porque ese personaje tiene mucha vinculación con la primera novela que escribí. La primera novela que escribí tenía que ver con un personaje que se le cumplen los deseos, pero de una manera fallida. Entonces, resulta que desea desaparecer porque entra en una crisis en todos los ámbitos de su existencia y de pronto el deseo de desaparecer se le cumple, se vuelve invisible en plena Ciudad de México. Entonces ese ser invisible en la novela de los deseos y su sombra, de pronto es este personaje de Cassandra, invisible, universitaria, que se queda como en esta calidad de... Yo quiero pensar que no tanto alma en pena, sino como un alma en búsqueda, sobre todo porque de pronto su capacidad de ser invisible y de manejar como esta eh, dimensión no corporal le permite también encontrarse de otras maneras, incluso como más gozosas, ¿no? Definitivamente es un personaje tremendo, muy fuerte, y pues a mí me brindó la posibilidad como de ejercer una exploración en lo que tenía que ver con desarrollar un personaje tan complejo como podía ser una mujer ultrajada, asesinada y víctima de la violencia. Además, una violencia en la que estamos expuestos porque sabemos que muchas veces no mueren las personas realmente involucradas, ¿no? Sino que se dan casos de confusión y de pronto estás en el lugar equivocado y en el momento inadecuado y por allí se desata la tragedia. Entonces, en ese sentido, yo lo manejé como un elemento de imaginación y no lo pensé tampoco como una suerte de profecía para mí mismo. Por eso es que puedo mantener esas distancias, como también cuando tengo personajes como el de las notas a veces sonríen, que la gente de pronto me dice, bueno, y es que entonces es un alter ego erótico, y dije, no, yo brincos diera de ser como el personaje de Ada, ¿no? Yo en realidad estoy ejerciendo mi imaginación y me encanta jugar con la fantasía y con todas las libertades que un personaje novelesco te permite. Claro. Para cerrar esta parte, Ana,
en la cuarta parte de este libro le das voz al asesino. La contraparte, que es una contraparte de la tercera parte, perdón por tantas partes. ¿Cómo entras en la mente de un asesino? ¿En algún momento llegaste a temer que fuera inverosímil, en quedarte corta con ese, con esta idea del asesino? Lo que pasa es que yo sí distingo muy claramente lo que es un personaje real de un personaje ficticio. Y lo que me parecía sobre todo importante era este nivel de verosimilitud, no de veredicción, porque por ejemplo yo nunca entrevisté a un asesino como sí lo hizo Sergio González Rodríguez en Un hombre sin cabeza, en los ensayos que conforman ese libro espléndido, lúcido, terrible, que es Un hombre sin cabeza. Sí confieso que trabajar ese personaje era abrumador y doloroso, porque por más que haya estos filtros y este distanciamiento que te da la ficción, hay una parte donde tienes que compenetrar. Y el personaje de pronto, pues era como explorar toda esa tiniebla, esa oscuridad de la muerte y también de su gozo por la muerte. Entonces, sí hubo como, sobre todo a nivel de reto de escritura, de cuando tienes ciertos objetivos que desarrollar, que de pronto la escritura te impone, bueno, ¿cómo trabajo un personaje así? Yo no conozco el mundo criminal, no he estado inmersa en esos claroscuros. Nunca he trabajado, por ejemplo, novela criminal, novela negra, novela policíaca. Y entonces estaba con el reto de, bueno, el personaje de Cassandra me está exigiendo un personaje que sea el que comete el crimen. Entonces, ¿cómo lo abordo? Y ahí fue a nivel de recursos literarios buscar y buscar y buscar la solución. La solución vino con esa voz narrativa del plural, del plural majestático que se conoce a nivel de recurso retórico, ese nosotros que podía dar pie pues, a la locura, a el pensamiento psicópata, megalómano, que permitiera como hablar de esa dimensión delirante, ¿no? Que a la vez permitiera una narrativa posible, ¿no? Por supuesto que no es un personaje real, ¿no? Y por allí fue el reto, pues, irlo desarrollando. Y sí, cuando encontré justo el recurso de la primera voz plural, ese somos como de una legión, y bueno, vincularlo incluso al concepto del demonio tradicionalmente concebido en la Biblia, ¿no? A través del concepto de legión. Entonces me brindó una serie de posibilidades que pude desarrollar a propósito de esa necesidad y esa búsqueda. Entonces, si yo no hubiera encontrado esa primera persona plural delirante, seguramente no hubiera podido terminar de concebir al personaje. Entonces, no es que sea un personaje real, pero es un personaje posible dentro de su delirio y su locura. Entonces, bueno, sería muy interesante, por ejemplo, que si Sergio González Rodríguez estuviera vivo, hace 2 años, que le hubiera podido yo dar la novela para que en algún momento se la diera a ese personaje decapitador y que tanto él se pudiera ver ahí reflejado o no, ¿no? Eso sería, pues, así como que un reto más, ¿no? Pensar si, qué tan alucinante o inverosímil podía pensarlo
ese tipo de personaje. No me he topado todavía, ¿no?, con alguna posibilidad de verificación. Espero mejor no hacerlo, ¿no? De quedarme en los límites de la ficción. Sí, creo que es mejor dejarlo así, por tu tranquilidad. Sí, además, ¿no? Pero sí, a nivel personal siempre he estado tratando de desarrollarme como con desafíos y en este caso, especialmente el personaje de Mar Santa Cruz, ¿no? Me brindó esa posibilidad. Por ahí, después de que la novela salió en el 2019, el año pasado hubo una reseña en Laberinto de Milenio, de Roberto Pliego, que luego suele ser un crítico muy severo, y hablaba muy bien de la novela, ¿no?, particularmente de este personaje. Entonces ahí me di cuenta de que, bueno, había podido convencer a un crítico severo, ¿no? Creo que en ese terreno de lo que tú mencionas, Mariel, ¿no?, de la verosimilitud, no es que sea real, no es que realmente, imagínate un sicario que lee y que se hace pasar por el señor de los libros, ¿no? O sea, eso es, y que crea su propio manual del perfecto decapitador. Eso es imposible, de pronto lo podrías pensar así, ¿no? Cuando ves los mensajes de los sicarios plagados de faltas de ortografía y todo. Pero acá en la ficción lo puedes volver posible. Y eso es la maravilla de la literatura. No, yo creo que sí nos llegaste con esa voz plural, es muy fuerte y creo que sí nos llegaste a todos. ¿Qué te parece, Mariel? Ana, si pasamos a las preguntas de los participantes que pues han leído tu libro y seguramente se mueren de ganas por preguntarte tete a tete, de viva voz, algunas de sus inquietudes. Claro. Entonces, abrimos a las preguntas. Si alguien quiere preguntar, abrimos el micrófono con muchísimo gusto para conversar, seguir conversando con Ana Clavel. Bueno, y como todavía no se animan. Lorena tenía por ahí preguntas, ¿no, Lorena? Anímate, Lorena. Sí, sí, mucho gusto, Ana, y muchas gracias por estar aquí. Es un privilegio escucharte y aprender y conocer más a fondo lo que es esta novela que a mí me pareció, a mí me movió de muchas formas, ¿no? Hablando de esta cuarta parte, ¿no? Donde habla el sicario, bueno, sí, fue la parte que más me impactó y ese recurso, ¿no? Que no sabía yo cómo se llamaba, ese plural, bueno, me gustó muchísimo. Me gusta también mucho que le quitaste al corazón toda esta otra parte con la que siempre se le identifica del romanticismo, del amor romántico, de ¿no?, los corazones de San Valentín y la amistad y la cordialidad y la concordia y todas esas palabras que vienen precisamente de la palabra corazón. Y lo ubicaste en algo que a mí se me hace mucho más real, ¿no? Que es, el corazón es el órgano de la vida y de la muerte. Ahí está, ¿no? Está como, se me hace mucho más aceptable, mucho más revelador el que sea así, y creo que tu libro así lo hace, ¿no? Entonces, para mí fue una visión del corazón muy diferente a otras. Me encantó el que fuera no sabía yo cómo nombrarlo hasta que te escuché decir que es un gabinete de curiosidades, y se me hace también algo de lo más enriquecedor, ¿no? Esa posibilidad de ir justamente abriendo esos cajones y esas ventanas. Y me impactó muchísimo el final porque con
toda la violencia, ¿no? Que se ve pues en los distintos, en las cuatro partes, porque incluso en la parte de Horacio, hasta donde yo entiendo, su transformación lo lleva incluso a considerar el asesinato, ¿no? Entonces, hasta esa parte tiene, ¿no? Todas las cuatro partes tienen esa tremenda violencia, y el final es igualmente así, o al menos así lo entendí yo, ¿no? Es esta pareja que no se salva tampoco, ¿no? Y a mí me gusta ese final, porque mi pregunta va por ahí, o sea, esta idea, ¿tú qué opinas de esta idea de dejar el final tan abierto y tan poco definido como para que cada lector diga, no, pues vivieron felices o no, o les pasó esto, o les pasó lo otro, resolvieron su vida así, o él la mató finalmente, ¿no? O sea, a mí sí me gustan los finales un poco más concretos, y bueno, este me pareció así, pero ¿qué opinas tú de esto de dejar decidir al lector cómo terminar una novela? Es mucho lo que luego sucede en los cuentos con finales abiertos, que se terminan de construir en el interior de la imaginación del lector, ¿no? Y acá yo creo que doy todos los elementos para sí, un final abierto, pero también orientado hacia lo que tú mencionas, ¿no? Hacia esta violencia tremenda. Y me parece que por allí se coló mucho de mi percepción y de mi incertidumbre personal, interna, de cómo estoy viviendo nuestra realidad y nuestro país, ¿no? Entonces, sí, yo decía, bueno, es que quien lea este libro, aparte de lo tremendo de ciertas voces como la de Cassandra o la del Sicario particularmente, pero como bien señalas, está en toda la novela. Esto tiene que ver con que, a diferencia de otras novelas que yo había trabajado en las que había mucho placer, mucho goce, mucho descubrir a través de los sentidos, acá la realidad me pegó de una manera como si me hubiera atropellado, ¿no? Como lo que yo comentaba de la noticia de Castillo. Y de pronto dije, es que eso se vale, finalmente uno como creador tiene sus antenas pues conectadas con la realidad, y si la realidad es tal, no puedes tampoco sustraerte de pronto, y lo que importa es en todo caso la propuesta narrativa literaria que conformas, ¿no? ¿Cómo transformas eso en un artefacto literario? Por ahí entonces ese final, yo decía, es que es la novela más terrible que he escrito, es el libro más tremendo, pero no puedo dejar de, o sea, buscarle otro final que no es al que apuntan todas las direcciones de los diferentes latidos de la novela, sería traicionar el espíritu de la novela. Y entonces me vi obligada, ¿no?, a dejarlo así, con esa suerte de autopsia, con el corazón latiendo y con la posibilidad de la violencia, que es mucho el temor personal de pronto, ¿no?, que puede invadirme, porque bueno, cada uno de nosotros nos tratamos de mantener en nuestras burbujas, con nuestras familias, para que no nos toquen, pero sabemos que las marejadas están allí percibiéndose y siempre con la posibilidad de golpearnos. Entonces, eso fue lo que me llevó finalmente a respetar lo que ese artefacto me estaba pidiendo que delimitara. Por más que no me guste pensar en que de pronto el horizonte se pueda volver tan terrible, tan rojo, sangre, ¿no?
Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Itzel, adelante. Tienes tu mano levantada. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por tu tiempo, Ana, y por compartir este espacio. Disfruté mucho la lectura. Me gustó mucho cómo hilas esta parte como científica del corazón en cuanto a enfermedades o a temas. Incluso me hiciste tener la curiosidad de ir a ver a Birsavilla, ¿no? Sí, me fui a Instagram y dije, a ver, ¿cómo que el corazón lo tiene fuera del lugar? A ver, ¿no? Cosas que en mi vida hubiera pensado. Me llevaste por un lado en esa parte científica a buscar cosas que no hubiera pensado, y por otro lado, pues también la reflexión emocional que tiene relación con el corazón. Me gustó, anoté, subrayé muchísimas frases lindísimas que me gustaron. Y bueno, pero mi pregunta va, ahorita que oí a Lorena, dije, sí, me voy a animar a hacerla, porque ciertamente sé que estás dejando un final abierto, pero sí te quiero preguntar qué pasó con Daniela o qué quisiste exponer ahí, porque dije, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿cómo estuvo la cosa que la quería mucho y de veras qué pasó con la navaja? ¿De veras no lo vas a dejar a nosotros o me puedes dar una pista? O me lo dejas a mí. Lo de la navaja es en el capítulo donde se desarrolla la historia del corazón inquieto, ¿no? Sí. Después en el corolario, que aunque corolario no es, no deriva etimológicamente de cor, que es el término para designar corazón en latín, y de ahí viene precisamente la palabra corpore, ¿no? Por inquietum, por ejemplo. Pues por allí corolario pretendía yo, ¿no? Como tomar los hilos de las diferentes historias, ¿no? Los pálpitos. Y lo que pasa es que si yo te doy mi versión de los hechos, es un poco como ponerte, ¿no? Okay. Yo creo haber puesto las claves de la lectura, sí, que yo veo posible, que tiene que ver mucho con que una cosa son los deseos y las fantasías y otra cosa son finalmente lo que sucede en la realidad, ¿no? Un personaje como Horacio de pronto vislumbra toda esta pasión desaforada por el corazón de Daniela, no nada más en un sentido conceptual o romántico, sino de pronto ve la posibilidad del asesinato, ¿no? Pero finalmente después se sitúa la historia donde ellos van en carretera y van llevando las cenizas de Sandra, ¿no? Para verterlas, porque bueno, Sandra es la tía de Daniela. Y allí lo que se va presentando a nivel de como si fuera una suerte de pictograma, de imagen fotográfica, es esta carretera en la que hay grupos armados, ¿no? Entonces, pues ahí yo creería que no hay más posibilidad que conjuntar, ¿no? Lo que ellos están allí, de pronto perciben lo que se va a presentar como una realidad inminente. Y no quiere decir que esto sea una realidad única, ¿no? Porque por fortuna no es así, aquí estamos, ¿no? Se abren espacios de placer, de convivencia, pero también está la amenaza latente. Y eso es lo que se queda en el final de Tratado del Corazón. Gracias. Cecilia, adelante con tu pregunta. Hola, Ana. Hola, Ceci. Mira, el libro, me gustó muchísimo la forma en que está estructurado el libro, o sea, realmente yo me fijo en esto, y que hayas metido estos recuadros, porque los recuadros para mí durante la lectura eran como momentos de respiración, muchos de ellos, ¿no? Los recuadros y los dibujos.
Pero por otro lado, bueno, yo lo viví así, como que los temas centrales eran la violencia física, la violencia emocional, el dolor físico, el dolor emocional y la violencia, como que estos fueron los temas que encontré yo en todas estas historias, ¿no? Y entonces personalmente me dejaron un mal sabor, o sea, me quedé así con un mal sabor. Y mi pregunta va más orientada hacia la presentación que hizo de tu libro esta persona Alcocer. Y tú comentaste en esa presentación del libro que lo que te llevó a escribir esta novela fue un momento de crisis existencial tuya, que fue como que el empujón. Y entonces mi pregunta es, después de escribir el libro, ¿con qué te quedaste? Siempre la escritura es un proceso de exhumación. A veces puede ser una exhumación de un cuerpo gozoso, pero a veces es de un cuerpo doloroso, ¿no? Entonces, lo que sí termina sucediendo es la liberación, es una suerte de huida, de escapada, de sobrevivencia, ¿no? Lo que finalmente te permite alcanzar. La escritura se vuelve entonces terapéutica. Y en ese sentido, sí, efectivamente, Breve Tratado del Corazón, a pesar de que las historias concretas no tienen que ver con mi realidad personal, en el sentido de que no son cosas que me pasaron a mí, pero finalmente el concebir este tema y este tratamiento tuvo que ver con una crisis personal mía que tiene, no sé, su sustento en experiencias personales, en mi maternidad, en mi relación con mi madre, que tiene 96 años a la fecha, mi enfrentamiento con, con la vida y con estos momentos de despedida, con la vulnerabilidad de los cuerpos, con el deterioro, con el paso de la existencia. Eso a nivel personal, pero a nivel de mi relación con lo que me circunda, es que es apabullante, es tremendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y a veces nos toca y a veces no, a veces nos hiere más directamente o no, pero es una realidad ahí que está vibrando y percibiéndose. Entonces, por más que uno trate de no verla, y ni siquiera en un proceso de negación, sino en un proceso de supervivencia, de no podemos estar permanentemente incidiendo en la mirada allí, porque si no, lo que sigue es el abatimiento y el no querer estar en este lugar. Entonces, yo busqué de algún modo exorcizar esos terribles demonios, esos males, y nuevamente buscar respirar, buscar la sonrisa de la desconocida del Sena, esta alternativa que te da la escritura de pasar más allá de la muerte, más allá del dolor y transfigurarlo en un libro que, como bien dices, tú, cuando decías es que al final de cuentas se lo pasa uno mal, o sea, no es un libro que termines diciendo, no me tocó, no, es un libro que te tiene que herir, y si, no, y si pasas por él sin decir, es terrible, entonces no cumplió su cometido. Y no porque yo esté buscando denunciar o no, es como toda esa conformación de este corazón que nos constituye, que tiene que ver sí con el goce, pero también con toda la parte sufriente que desafortunadamente estamos experimentando de una manera terrible, y que lo que buscamos es alejarlo, ¿no? Pero está allí, está palpitando y nos está hiriendo a niveles que a veces inciden en nuestra realidad individual, pero a veces están más allá de lo que cada uno individualmente vive, ¿no? Y en
ese sentido, ese de pronto buscar a través de esa representación, de esa revisión del símbolo, como una manera de encontrar a través de todo ese dolor y de toda esa suerte de autopsia de lo que está sucediendo, una quietud, un lugar en el mundo, precisamente porque nuestro corazón inquieto busca la supervivencia, busca el goce de manera natural. Pero sí, Cecilia, no te sientas incómoda por pensar que el libro te deja mal sabor de boca. Pues sí, es que te lo tiene que dejar, porque si no, serías insensible y muy indolente, ¿no? En realidad es como la realidad que nos circunda. No podemos cifrarnos allí porque nos arrolla, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de percibirla y de darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, no solamente individual, sino social. Entonces, después de escribir el libro, tú te quedaste, digamos, pudiste exhalar todo este malestar, todo este dolor, toda esta violencia y encontrar la quietud. Una momentánea, porque por ejemplo acabo de leer la novela de Cristina Rivera Garza y acabo de escribir sobre ella, la de el feminicidio de su hermana, el sensible verano de Liliana. Y nuevamente te das cuenta, ¿no? De cómo esta realidad sigue con todos estos espectros de dolor y de muerte, ¿no? Entonces, siempre es ni siquiera es un día a día, ¿no? Es un instante a instante esta supervivencia. Pero tampoco puedes evitar el dolor, ¿no? Decía por ahí una frase de una psicoanalista famosa, ¿no? De que el único dolor que puedes evitar es justamente el intentar evitar. Okay, gracias. Estuvo con nosotros Alberto Ruiz Sánchez el mes pasado, y en el libro que leímos, que es Los sueños de la serpiente, él toca esta reflexión sobre Vermeer en Bosnia, de Lorenz Wexler, donde dice que el arte no tiene la obligación de repetir las atrocidades del mundo, ¿no? Y insiste Vermeer en crear ámbitos de paz que hasta nuestros días contagien del mensaje vital, ¿no? Dice que en plena turbulencia de la historia de su continente, él encuentra estas zonas de calma y de esplendor humano. Yo creo que para cerrar, si ya no hay más preguntas, a mí me gustaría decirte si ahora tienes algún proyecto que sea eso, ¿no? Un ámbito de paz, algo que nos lleve a contagiar un mensaje ahora diferente. La novela, el año que viene sale una novela que se titula Por desobedecer a sus padres, sobre un personaje cercano a los poetas intras, al famoso Roberto Bolaño, un poeta mexicano homosexual, que murió hace un par de años, pero tuvo una vida difícil. Se llama, pues esto, ¿no? Por desobedecer a sus padres, porque justamente todo parece indicar, ¿no? Se llama Dario Galicia, se llamaba. Y a mí me tocó conocerlo en la Facultad de Filosofía y Letras, con una leyenda negra a cuestas, ¿no? Lo habían lobotomizado sus padres para quitarle el homosexual. Entonces, esta anécdota que de pronto sonaba exagerada, que en la novela lo que hago es un poco investigar qué tanto fue eso, o lo que Roberto Bolaño da a conocer en Los Detectives Salvajes, en el personaje
Ernesto San Epifanio, que muere por aneurismas cerebrales. Y pues toda esta indagación a propósito de esa realidad a través de la poesía, de ese otro universo que se conforma para el personaje de Darío y de Ernesto, en un poco también diálogo con los detectives salvajes. Ahí, por ejemplo, pongo como epígrafe unos versos de Coleridge del poema Kubla Khan, que tiene que ver con esta manera que los poetas tienen de ver el paraíso y contarnos de él, y que gracias a esas visiones nos alimentamos el resto de los mortales, ¿no? Entonces, aunque de pronto los prejuicios de género, de toda esta suerte de condiciones de la identidad sexual pueden ser tan limitantes, como hay una parte de búsqueda de la libertad personal que mucho se ejerce a través de la vocación o del quehacer poético, como en el caso de Darío Galicia, el protagonista de esta novela, que justamente nos habla de que a pesar de toda esa turbulencia y de toda esa oscuridad, los seres humanos siempre estamos con inquietud de encontrar la luz. Y a veces una luz muy gozosa, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver cómo la encuentran, ya cuando salga el año que viene, y Alfaguara también. Y bueno, agradecer esta cita de la novela de Alberto Ruiz Sánchez, que a mí personalmente me encantó esa novela, me pareció quizá la propuesta novelesca más consolidada, más brillante que tiene Alberto, ¿no? No obstante que también ha tratado el tema del deseo, y por ahí hemos estado cercanos, ¿no? Pero esta de los sueños de la serpiente es verdaderamente una maravilla. Entonces, pues sí, a veces revisando a través del oscuro, de todo ese mundo turbulento, huracanado, vamos encontrando también elementos para nuestra propia esencialidad y nuestro propio ubicarnos con corazones inquietos, muy vulnerables y muy vulnerados en nuestros días. Y me encanta el cruce de información que siempre mencionas otros autores, te autocitas. Eso me encanta, que también haya citas de ti misma, de otros libros, que nos invites a explorar otros universos de otros autores, otros mundos que has creado tú. La verdad es que, bueno, tu literatura en sí es como un universo muy, muy completo y lleno de diferentes aventuras. Sé que también tienes además esta parte de las redes, de los chats, y bueno, sería incansable aquí estar platicando de todo eso, pero te agradecemos muchísimo el que hayas estado hoy aquí. Miguel, no sé si te quieres despedir. Agradecerte, Ana, agradecerte pues tu magnificencia de estar con nosotros esta tarde, estas horas, todos tus comentarios que nos enriquecen mucho. Muchos de los que estamos aquí somos escribidores, nos llamamos, porque estamos justo en el proceso de tratar de convertir ideas en historias. Entonces, muchos de los puntos que nos has dado hoy son muy significativos, sobre todo después de haberte leído y de haber encontrado en tu literatura profundas ideas y raíces que nos pueden motivar a muchos de nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Muchas gracias a ustedes, de veras un placer. Ahora sí que lo que les decía, no solamente la aventura de la escritura, sino de ser leídos es la maravilla. Finalmente para eso escribe uno, para llegar a los otros.
Así que muchas gracias por este recibimiento, por haber explorado algunas de mis páginas. Pues, qué decirles, espero que nos veamos próximamente. Claro que sí. Para el próximo te vamos a volver a invitar. Gracias. Esperamos aceptes la invitación. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana. hasta luego. Pues muchas gracias a todos, Mariel. No sé si quieras despedir la transmisión. No, pues gracias a todos los que se conectaron, la leyeron. Esperamos para el próximo, la próxima es, espérenme por ahí. Bueno, ahí se los pongo. Bueno, es Juvenal, ¿no? En enero. Es la próxima que vamos a leer es La Puerta del Círculo Polar Ártico de Juvenal Acosta. Tendremos una reunión previa nosotros para comentarla por ahí creo que es por el 10, por ahí de enero, ahí se los mando. Y después con él tenemos, creo que por el 23 o el 28, por ahí. No lo tengo aquí, o sea, no lo tengo aquí a la mano, pero más o menos por esas fechas, por el 28 con él. Entonces ahí se los pongo para que la vayan leyendo. Y a partir de febrero, él ya retoma hasta junio, creo. Hasta junio. Él hace febrero, marzo, abril, mayo y junio. Esos Le meses regresamos la estafeta, ¿verdad, María? Le regresamos la estafeta a Juvenal para que él dirija nuevamente este taller de lectura. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos pronto en nuestros diferentes eventos. Y pues muchas gracias por estar conectados. Ceci manda ahí un recadito, muchas gracias. La foto, dice Doris. La cierto. foto. Siempre se nos olvida, ya se fue Ana. Ya se fue Ana, pero se me hace que Doris puede ser que haya tomado foto. Sí, ojalá y Doris. Perdón, no la tomé, perdón. Chanfles. Bueno, sí, no pasa es nada. Una gran falla que tenemos, pero bueno. Bueno, pero está grabado, entonces podemos... Es más, ándale, podemos manipular ahí. Para la grabación. Sí, despídanse de la grabación. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ok, detener.